Mi nombre es Gonzalo Facas, soy socio director de Eidisa, desarrolladora. Bueno, Eidisa nació en Argentina con mis socios argentinos que desarrollaron mucho en Argentina. Luego en el año 2012, por una situación de contexto, mercado, deciden desembarcar en Paraguay y del año 2012 a la fecha hemos construido acá en Paraguay más de 50.000 metros cuadrados en varios proyectos, no solo en Asunción, sino también en el interior de Paraguay. Y tenemos proyectos para iniciar en el año 2021 por cerca de 100.000 metros cuadrados. La verdad que ha tenido un rápido crecimiento Eidisa acá en Paraguay. Bueno, nosotros tenemos dos públicos. En lo que es residencial, básicamente la mayoría de nuestros proyectos son enfrente a un amenity muy conocido que es una Crystal Lagoon. La mayoría de nuestros proyectos son enfrente a Crystal Lagoon. Ese público es un público residencial de segunda vivienda que está buscando una casa para fin de semana o un departamento para fin de semana puntualmente. Y tenemos otro que es un público orientado a oficinas corporativas, y ahí hay dos tipos de compradores o de público dentro de oficinas corporativas. Uno es el comprador que la compra para su uso personal, la empresa la compra pensando en utilizarla, y hay un segundo público que es el público que la compra como inversor, que lo que está buscando es obtener una muy buena renta en dólares a partir de tener una oficina corporativa y alquilarla. Nosotros tenemos dos proyectos en obra hoy y son en oficinas corporativas. El primero de ellos es Park Plaza, que está en la esquina del Shopping del Sol, en la calle Juan 23, esquina Juan Max Wegner. Ese proyecto es un proyecto que tiene un subsuelo, planta baja y 5 pisos de estacionamiento, y luego tiene 10 pisos de oficinas. Son plantas muy grandes, son plantas de 750 metros cuadrados, subdividibles en oficinas desde 73 metros cuadrados en esas plantas. También hay oficinas en las plantas más bajas desde 30 metros cuadrados. La verdad que es un proyecto muy lindo y que a nosotros nos gusta llamarlo la curva de experiencia del eje corporativo, porque en ese proyecto, que va a estar terminado en marzo del 2021, lo que hicimos es tomar todos los aprendizajes de todos los proyectos del eje corporativo una vez que fueron utilizados. Es decir, este proyecto, para hablar de uno nuestro, que es Skypark, una vez que nos mudamos y vivimos en él, nos dimos cuenta de un montón de cosas que no habíamos tenido en cuenta propio de no estar en el eje corporativo. Creo que lo mismo le pasó al Paseo de la Galería, lo mismo le pasó a World Trade Center, a IMAC, Torre Aviadores. Todos esos proyectos fuimos aprendiendo dos cosas. Lo primero, aprender de las cosas que se hicieron bien, porque hubieron muchísimas cosas que se hicieron muy bien, y fortalecerlas, aplicarlas, fortalecerlas, blindarlas, se podría decir. Y lo segundo es de las cosas que se podían mejorar, tenerlas en cuenta y mejorarlas en este proyecto. Por eso nos gusta llamarlo, como dije antes, la curva de experiencia del eje corporativo. Nosotros creemos mucho en la reputación. La verdad que nos parece vital en este negocio de real estate tener una muy buena reputación y llegar al punto, y es nuestro sueño, llegar al punto en que en algún momento nos compren y no tengamos que estar vendiendo. O sea, la reputación, cuando es tan grande, hay las desarrolladoras muy importantes a nivel internacional ponen un cartel de que van a empezar con una mínima obra y el día del lanzamiento se vende prácticamente la totalidad del proyecto, y eso es ni más ni menos que reputación. Vuelvo a decirles, el sueño mío es poder llegar a un momento donde hayamos hecho tan bien las cosas y las cosas que no salieron tan bien las corrijamos, que tener una reputación tal que la gente esté interesada en comprarnos y no que nosotros tengamos que salir a vender. Bueno, el sector nunca paró lo que tuvo que parar. Desde el 11 de marzo al 25 de mayo se paró cuando estuvimos en la fase de la cuarentena más estricta, y no se podía tener ninguna obra en funcionamiento ni en construcción. Pero luego arrancó el 100% de las obras, arrancaron nuevamente. ¿Por qué? Porque son todas decisiones que se tomaron hace 2 o 3 años atrás. Es decir, son todas obras que en este negocio nada ocurre de un día para otro. Son cosas que están pensadas, que tienen muchos meses de aprobaciones de plano, de permiso, de pago de impuestos constructivos, y recién arrancar la obra, firmar un contrato con una empresa constructora. Es decir, nada ocurre de la noche a la mañana en esta industria. Entonces,
Todo eso estaba pensado hace muchísimos años y tenían que seguir avanzando. En cuanto se terminó la fase de cuarentena más estricta del 25 de mayo, como dije antes, arrancaron todas las obras nuevamente. Es un sector, para responderte a tu pregunta, que siempre ha sido refugio. El sector inmobiliario es un refugio ante las crisis. Entonces, en la pandemia no ha sido la excepción. Estas crisis muchas veces ha visto que la gente ha buscado la seguridad del ladrillo, o la gente ha dicho, ya no tengo que estar viajando tan lejos para vivir la vida, para disfrutar, y el boom inmobiliario de San Bernardino, creo que todos están conscientes de lo que está ocurriendo hoy en día. Todas estas cosas son cambios que ha traído la pandemia y que nos ha hecho al sector inmobiliario encontrarnos con que productos que teníamos, nosotros en el verano pasado nos vendimos un solo departamento en San Bernardino y en agosto de este año se vendieron más que en todo el verano pasado, o sea, nos quedamos sin un solo departamento, o sea, Valley 1, Valley 2, Valley 3 están 100% vendidos en Altos, en San Bernardino, dentro del condominio Aqua Village. Nosotros hemos construido esos 3 edificios y están 100% vendidos. Entonces, trajo cambios, pero por suerte en el sector inmobiliario ha sido positivo. A esto tenemos que sumarle que la crisis de Argentina, no podemos dejar de mencionarla porque la cantidad de inversores argentinos que han venido ha sido increíble, y si nosotros no tuviéramos tantas restricciones en cuanto al manejo del efectivo acá, que es un problema hoy en el sector financiero, en el sector bancario, estaríamos mejor aún, estaríamos recibiendo más inversiones todavía. Pero bueno, la incertidumbre que hay en el mercado argentino, sumado a lo difícil que está el poder conseguir dólares, y el depositar dólares en el sistema financiero argentino, sumado a las restricciones que le pusieron a sectores muy productivos como el campo, todo eso ha hecho que desembarquen acá un montón de inversiones argentinas que a nosotros nos ha beneficiado mucho y hemos vendido mucho a inversores argentinos durante la pandemia. Eso sí, es una deuda grande que tiene el país y creo el gobierno en sí. Yo diría que esto es porque si nosotros miramos, casi todas las economías desarrolladas en algún punto tomaron la decisión fuerte y la decisión contundente de fomentar el crédito hipotecario. El crédito hipotecario es algo que le permite a la gente contar con su primera vivienda, ahorrar y mover una industria que trae muchísima mano de obra aparejada, o sea, que consume mucha mano de obra. Entonces, la verdad que a nosotros como gremio, y acá hablo ya como gremio con la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, nos sentimos muy dolidos cuando se hablaron de todas las medidas económicas que se tomaron para reactivar la economía a partir de la pandemia, y ninguna de esas fue diciendo vamos a fomentar el crédito hipotecario. Siempre nos sentimos un sector que nos hemos manejado muy bien, que pagamos nuestros impuestos, que no le pedimos nada a nadie, y por eso mismo, como nunca llamamos la atención, no nos tienen en cuenta, y la verdad que creo que es una asignación pendiente que tiene el gobierno, fomentar el crédito hipotecario a largo plazo con tasas razonables. Que hoy el sistema financiero tiene buenas intenciones, pero no termina de ser contundente. A mi criterio, y esto es una opinión muy personal, el sistema financiero no termina de ser contundente en la colocación de créditos hipotecarios. Tiene estos productos que les son más rentables y más interesantes, entonces los requisitos que piden para los créditos hipotecarios son realmente demasiado altos, y por momentos la persona que reúne todos los requisitos realmente es una persona que tiene condiciones como para comprarlo prácticamente de contado. Entonces es el huevo o la gallina, ¿no? Decir, estoy viendo que hay una necesidad muy grande, y otro gran problema con el que se encuentra y que no lo han solucionado es que la gente no tiene la capacidad en ningún caso de pagar el alquiler más una cuota. Entonces hay que buscar los mecanismos de cómo hacer para que la persona solamente comience a pagar el crédito hipotecario cuando termine de pagar el alquiler. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando mucho desde la Cámara e insistiéndole mucho, Cámara Paraguaya de Desarrolladores me mencionaba, y insistiéndole mucho al gobierno en que siga el camino que han seguido la mayor cantidad de las economías desarrolladas, que es fomentar el crédito hipotecario. Bueno, nosotros tenemos, como dije antes, cerca de 100.000 metros cuadrados a arrancar el año que viene. Vemos que todavía hay muchísimo mercado para desarrollar. Creemos que hay un mercado muy interesante, que es el residencial, con un ticket o un precio del departamento entre $60.000 y $150.000,
con buen acceso al crédito hipotecario, que estén dentro del rango de precio donde se consigue a través de los bancos el fondeo de la AFD para esos créditos hipotecarios. En ese camino creo que vamos a seguir circulando, vamos a trabajar mucho desde IDISA en esos amenities que nos han ayudado a vender nuestros productos de segunda vivienda, que son las Crystal Lagoon. Vamos a trabajar, seguir mejorando nuestros proyectos corporativos, el lanzamiento de Skypark 3, que es la tercera torre de Skypark, no hace más que lo que dije antes, reafirmar las cosas por las cuales han elegido y que consideramos que son ventajas competitivas muy diferenciales de Skypark 1 y 2, y mejorar las cosas que nos dimos cuenta una vez que lo evitamos que eran mejorables. En eso vamos a seguir trabajando mucho y eso es un poco nuestro objetivo del 2021, lanzar productos en lo residencial, en el segmento que mencioné, y continuar con las obras, terminar la obra de Park Plaza en marzo y continuar con Skypark 3 para mejorar fuertemente este proyecto que está ubicado en una ubicación inmejorable.